expulsado en la romería de San Isidro. ¡Nunca imaginé esto! Un madrileño cambia mi destino. Clara caminaba entre la multitud. La música de la romería inundaba sus sentidos. El bullicio, los trajes típicos, las risas. Todo parecía brillar a su alrededor. Pero en su pecho un nudo pesado se formaba. El miedo y la ansiedad se entrelazaban. Había elegido compartir su gran noticia, pero la respuesta de sus padres no fue la que había soñado. «¡Estás loca!», habían gritado, sus rostros retorcidos por la desaprobación. Y así, entre lágrimas y recriminaciones, había sido empujada a la calle, la puerta cerrándose tras ella como un grillete. Días como esos en Madrid, donde el sol ardía y la esperanza parecía fundirse, la plaza se convirtió en su hogar. Clara se sentó en un banco, observando la vida pasar, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Entonces, un hombre apareció, deslumbrante como un rayo de sol entre nubes oscuras. Marcelo, un magnate con un aura enigmática. «Ven conmigo, te ayudaré», dijo con firmeza, como si viera algo en Clara que ella misma no podía comprender. La mansión de Marcelo era un palacio de sueños, decorado con arte que contaba historias, con habitaciones que parecían respirar seguridad. Clara sintió alivio por primera vez desde que su vida se había vuelto un caos. Pero Bianca, la hermana de Cayo, no era una bienvenida cálida. Su mirada despectiva y sus constantes burlas eran dagas en el corazón de Clara. «No eres más que un estorbo», repetía, dejando una estela de hostilidad por donde pasaba. Cayo, el futuro padre del hijo que llevaba consigo, no sabía cómo reaccionar. Al principio parecía dudar, temeroso de asumir una responsabilidad que lo asustaba. Sin embargo, algo cambió en él con el tiempo. La duda dio paso a la reflexión y poco a poco fue tomando decisiones que sorprendieron a Clara. La tensión era palpable. Con cada palabra, un nuevo dilema surgía entre ellos. Una noche, mientras tomaba un sorbo de agua, ¿qué significaba eso para el futuro de su hijo? Zuleide, su amiga del alma, la apoyaba, siempre lista para desmayar los susurros de la inseguridad. Con ella a su lado, Clara se sentía más fuerte, decidida a descubrir la verdad sobre el pasado que amenazaba con destruir su presente. Las sombras se alargaban y la incertidumbre se adueñaba de sus noches. Claudia miraba por la ventana, la luna iluminando su rostro. Preguntándose si alguna vez podría encontrar paz en medio de la tormenta. La vida parecía un rompecabezas, y cada nueva pieza traía consigo más confusión. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el alg. ¿Qué significaba que Cayo no era el hijo biológico de Marcelo? El corazón le latía con fuerza, el miedo burbujeando en su pecho. No era solo una curiosidad malsana, era un puñal afilado que amenazaba con desgarrar el pequeño hilo de estabilidad que había comenzado a tejer entre la confusión y la desesperación. De repente, el sonido del teléfono rompió la atmósfera tensa en la mansión. La llamada llegó justo en el momento en que sus esperanzas parecían irse desvaneciendo. «¡Es Zuleide!», pensó, y un atisbo de alivio cruzó su rostro.
pero al ver que era un número desconocido, una punzada de inquietud la recorrió. «Hola». Su voz sonó temblorosa, aún saboreando el eco de la revelación anterior. «Clara, escucha». La voz al otro lado era grave y cautelosa. «Soy yo, el doctor García. Necesito verte. Hay algo sobre el pasado de Cayo que no hemos discutido». Se le encogió el estómago. «¿Qué es? ¿Qué pasa con Cayo?» «Es complicado. Te lo explicaré todo en persona. Ahora no hay tiempo para hablar por teléfono. Ven al hospital». El pánico se apoderó de ella, como un frío gélido que la mantenía alerta. Sin pensarlo se levantó, dejando a un lado su botella de agua. La mansión parecía llenar la habitación de sombras inquietantes mientras echaba a andar, su cabeza girando por los caminos de la incertidumbre. El aire exterior era diferente, un calor envolvente que, aunque soleado, pareció detener su aliento. El hospital estaba a pocos pasos, pero para Clara cada paso se sentía como una eternidad. Al llegar, la ansiedad le apretaba la garganta. En la sala de espera las luces parpadeaban. Las paredes grisáceas la miraban, implacables. El doctor García apareció, su expresión seria como un cielo ensombrecido. El calor de su mano sobre el hombro de Clara infundió un poco de consuelo. «Clara, no puedo perder tiempo», dijo, su voz baja, casi un susurro. «Hay algo que necesitarás saber sobre el origen de Cayo, un secreto». Fue como si el mundo se detuviera. «¿Qué?». El médico tomó aire, como si pesara el impacto de sus palabras. «Clara, el niño que esperas no es solo un hijo de Cayo. Tienes que saber que Cayo es hijo de Marcelo, biológicamente». El suelo tembló bajo sus pies, la confusión y la furia batallando en su interior. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que te estoy diciendo es que el DNA no miente. Lo que hemos descubierto cambia todo. Tu vida, el futuro. Lo que piensas que sabes es una ilusión. Marcelo no solo está atado a Cayo como su padre adoptivo, sino como su verdadero padre». Las palabras chicaron en su mente como una tormenta. La razón no podía aceptar lo que sus sentidos le decían. Cayo no solo era su amante, ahora se convertía en algo más complejo. Un laberinto de emociones y traiciones. Mientras un mar de susurros y murmullos confusos la rodeaban, Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué pasaría con su hijo? ¿Con Cayo? La tensión se apoderó de ella, y sus manos temblaron, la realidad empezando a resquebrajarse en 1000 pedazos. «Clara, necesito que respires. Tienes que pensar con claridad». En este punto todo había cambiado. Las miradas de desprecio que Bianca le lanzó anteriormente ahora tenían un significado aún más profundo. Un eco de secretos, un entrelazamiento de familias que había permanecido oculto bajo un velo de mentiras. «Voy a encontrar respuestas», murmuró, y mientras sus ojos se fijaron en un rincón del hospital, el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Qué monstruos había desatado?, se preguntó mientras la realidad comenzaba a desbordarse a su alrededor, dejando solo un caos crudo y sin resolver. Clara aún temblaba, casi incapaz de absorber la revelación del doctor García. Su mente ladraba en caos. El eco de cada palabra resonaba como un tambor retumbante en su cabeza. «¿Cómo puede ser esto? ¿Cayo es hijo de Marcelo?». Cada sílaba era un puñal que reabría cicatrices viejas. El mundo comenzó a girar lentamente a su alrededor, mientras su corazón batía en descontrol. «Clara, escúchame». La voz del médico se desvaneció en su mente. Sintió como el aire se hacía más espeso, denso. Sus ojos se dispusieron a mirar más allá del rostro del doctor.
como si buscara respuestas en las sombras del hospital. Él continuó, pero sus palabras no tenían sentido. Necesitas prepararte. La antesala de ella se volvió un mar de rostros borrosos. Las sillas azules, las paredes pálidas, todo se desvaneció. Incluso la luz del pasillo palpitaba como un faro lejano. Pero entonces un grito desgarrador rompió la atmósfera crispada. Era una mujer que entraba corriendo, la cara descompuesta. Su cabello castaño alborotado y su vestido arrugado emitían señales de pánico. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! El murmullos en la sala se intensificaron. Todas las miradas se giraron hacia ella. ¿Qué ha pasado?, preguntó alguien detrás de Clara, aunque ella estaba congelada, incapaz de moverse. La mujer, jadeante, soltó lo que parecía un lío de palabras. «Mi hija. La han secuestrado. ¡Sela!». La tragedia se apoderó de la sala. Un sudor frío recorrió la frente de Clara. Las imágenes de terror se agolparon en su mente. Una madre, un hijo, la desesperación no podía ser más humana. En un instante, el caos hizo que todas las historias personales pudieran entrelazarse. Clara recordó la angustia de su propia situación. Caio, el hijo que esperaba, y el secreto de su linaje. Al escuchar la angustia de otra madre, su corazón se retorció. ¿Por qué esto está pasando? ¿En qué mundo vivimos?, se preguntó, aunque todas sus preguntas se sumaban al coro de gritos de esa madre. Pronto, un grupo de enfermeros irrumpió en la escena, y Clara se encontró de pie, observando cómo los valientes corrían hacia la puerta. Y en ese momento, algo se agachó en su pecho. Un profundo instinto de supervivencia. «Voy a ayudar», gritó sin pensarlo. Nadie la escuchó. La tensión se palpaba en el aire. El doctor García volvió a su lado y con un tono grave insistió. «Clara, no es seguro. Tú deberías quedarte aquí». Pero ella ya estaba corriendo por el pasillo, atravesando grupos de empleados y pacientes. El eco de su propia determinación resonaba más fuerte que cualquier advertencia. Las luces parpadeaban mientras avanzaba. La voz de la madre resonando en su mente. «¿Qué pasará con mi hijo?». Cada paso agregaba una carga más en su conciencia, recordando que el destino de Caio ya está entrelazado con su realidad. Al llegar a las escaleras de emergencia, Clara escuchó el murmullo de voces. Se agachó y con el corazón en la garganta se asomó. Allí estaba una figura familiar en el centro del tumulto. Caio, enfrentándose a una sombra oscura, un hombre con una presencia aterradora. «Esto es un problema que no puedes resolver, Caio. La familia está en juego». Resonó en el aire como un eco de advertencia. La realidad golpeó a Clara. ¿Qué significa eso? Su mente corría en un torbellino de inseguridades, un grito de alarma dentro de ella misma. Justo en ese instante crítico, todo se detuvo. El hombre que estaba intimidando a Caio se giró, y Clara se sintió helada. Era Marcelo. Los ojos de él, fríos y calculadores, destilaban poder y desdén. «Sé lo que eres, Caio. No tienes idea de lo que estás a punto de enfrentar». Todo el mundo se quedó paralizado. La revelación desnudó las propias mentiras de sus corazones, y Clara sintió cómo se le caía el mundo. Sus pensamientos se precipitaron, como un río turbulento. «¿Marcelo? ¿Qué secreto se esconde?», se aturdió. En ese instante, el universo de Clara se desmoronó. Las conexiones se hicieron más complejas y el caos se intensificó. ¿Qué pasaría con su hijo? Su relación con Caio. La tormenta se avecinaba y Clara se quedó atrapada en la incertidumbre.
preguntándose si alguna vez podría encontrar su camino entre tanta desesperanza. ¿Qué otros secretos habría detrás de esos ojos? Cada momento era un susurro oscuro de un futuro incierto. El tiempo parecía detenerse en ese instante crítico entre la mirada helada de Marcelo y el rostro preocupado de Cayo. Clara sentía como el aire se volvía pesado, como si el mundo entero sostuviera el aliento. ¿Qué significa eso?, repetía en su mente, mientras un miedo profundo se aferra a su pecho. Pero entonces el ambiente clamó. Las palabras chocaron con la mente de Clara como un balde de agua fría. Estaba asustada, pero un ángulo oscuro de la realidad también la atravesó. ¿Cuánto dolor había estado viviendo esa madre mientras ella lidiaba con sus propios problemas? De repente, la figura de un hombre alto apareció en la entrada, con una chaqueta oscura que hacía alarde de una autoridad inquietante. Era un agente de seguridad, con una mirada afilada que destilaba determinación. «¡Todo el mundo, atrás!», gritó, mientras la multitud comenzaba a retroceder. La tensión era palpable. Clara sentía un sudor frío mojar su frente. Marcelo se movió rápidamente, un destello de preocupación cruzando su rostro. «Esto no es buena idea, Cayo. Necesitamos salir de aquí», dijo, pero las palabras se estrellaron contra el silencio. Clara quedó paralizada, su corazón palpitando con fuerza, mientras sus ojos seguían el movimiento del desconocido, que pronto se metió en la sala, buscando a alguien. «¿Dónde está?», preguntó, y su voz era un rayo electrizante en la atmósfera. Pero el caos era tan denso que apenas podía seguir el hilo de la situación. Clara lograba ver a Cayo aún enfrentándose a Marcelo, pero algo había cambiado en su expresión. Una chispa de entendimiento. La tensión se estaba transformando en miedo. De repente, entre los gritos y las advertencias, el hombre de la chaqueta oscura hizo un gesto brusco hacia Clara. «Tú, ven aquí», ordenó, haciéndola saltar. «¿Conoces a Cayo? Contéstame». Su tono era imperativo, y en ese momento Clara sintió que el hilo de su vida se enredaba aún más. La pregunta era directa. ¿Quién era ella en ese juego de secretos? El horror descendió repentinamente cuando el desconocido reveló una fotografía, una imagen de Cayo cuando era niño. El mismo rostro, las mismas facciones. «Tú, Clara, eres parte de esto. Cayo es más que solo un hijo. Su historia es más oscura de lo que imaginas». Clara se sintió como si todo estuviera girando a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su voz al borde de un susurro. Nunca se sintió tan expuesta. El hombre dio un paso hacia ella. Sus ojos parecían penetrarle el alma. «Marcelo no es quien dice ser. Cayo está involucrado en una red más grande de la que ni él es consciente. El niño que esperas no es solo de Cayo, es un peón en un juego del que no tienes idea». «No, ¿de qué estás hablando?», Clara balbuceó, sintiendo como el pánico comenzaba a carcomerla. La revelación sacudió su realidad más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. Las familias están interconectadas de una manera que no comprendes. Ella, la niña que secuestraron, puede ser vital para entender todo esto. El tiempo está en contra de todos nosotros. Mientras la confusión se apoderaba de ella, sintió que algo más profundo se movía en su interior. ¿Qué otras verdades ocultabas? ¿Quién era realmente Cayo? En ese instante, Marcelo lanzó una mirada de desprecio hacia el hombre de chaqueta. No solo se trataba de vínculos familiares, sino de secretos oscuros que amenazaban con devastarlo todo. La hostilidad en el ambiente crecía.
Sus corazones latían, tensos como un arco a punto de soltar la flecha. ¡Mamá!, gritó una voz familiar, y Clara giró la cabeza. ¿Era la voz de su hijo? Un grito desgarrador resonó, mezclándose con el caos. Clara no supo si reír o llorar. En ese momento se sintió más cerca del abismo. Todo se volvió un torbellino. Las piezas del rompecabezas se deslizaban entre sus deditos y el futuro se volvía cada vez más incierto. ¿Y ahora qué?, pensó, con la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, y no de una manera que podía anticipar. La ola de nieve de secretos, dolor y traiciones se deslizaba por el precipicio, y ella estaba justo en la línea de caída. El tiempo parecía detenerse en ese instante crítico entre la mirada helada de Marcelo y el rostro preocupado de Cayo. Clara sentía cómo el aire se volvía pesado, como si el mundo entero sostuviera el aliento. ¿Qué significa eso?, repetía en su mente, mientras un miedo profundo se aferra a su pecho. Pero entonces el ambiente cambió bruscamente. Un ruido sordo estalló en el pasillo, un eco lejano que parecía acercarse. En medio de la tensión, la puerta del hospital se abrió de golpe y el sonido atronador de Clara dio un paso hacia adelante, el terror apoderándose de ella. La mujer que había gritado inicialmente estaba de pie, junto a un grupo de médicos y enfermeros que corrían hacia la salida. «¡Han secuestrado a la niña!», clamó. Las palabras chocaron con la mente de Clara como un balde de agua fría. Estaba asustada, pero un ángulo oscuro de la realidad también la atravesó. ¿Cuánto dolor había estado viviendo esa madre mientras ella lidiaba con sus propios problemas? De repente, entre los gritos y las advertencias, el hombre de la chaqueta oscura hizo un gesto brusco hacia Clara. «¡Ven aquí!», ordenó, haciéndola saltar. «¿Conoces a Cayo? ¡Contéstame!». Su tono era imperativo, y en ese momento Clara sintió que el hilo de su vida se enredaba aún más. La pregunta era directa. ¿Quién era ella en ese juego de secretos? El horror descendió repentinamente cuando el desconocido reveló una fotografía, una imagen de Cayo cuando era niño. El mismo rostro, las mismas facciones. Tú, Clara, eres parte de esto. Cayo es más que solo un hijo. Su historia es más oscura de lo que imaginas. Clara se sintió como si todo estuviera girando a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su voz al borde de un susurro. Nunca se sintió tan expuesta. El hombre dio un paso hacia ella. Sus ojos parecían penetrarle el alma. Marcelo no es quien dice ser. Cayo está involucrado en una red más grande, de la que ni él es consciente. El niño que esperas no es solo de Cayo, es un peón en un juego del que no tienes idea. «No. ¿De qué estás hablando?», Clara balbuceó, sintiendo cómo el pánico comenzaba a carcomerla. La revelación sacudió su realidad más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. Las familias están interconectadas de una manera que no comprendes. Ella, la niña que secuestraron, puede ser vital para entender todo esto. El tiempo está en contra de todos nosotros. Acto seguido, un grito desgarrador cortó el aire. Era el sonido de algo roto. Una evacuación. Clara sintió que el caos golpeaba justo en su interior. Las miradas de los presentes se dispararon, y el murmullo creció, convirtiéndose en una ola de inquietud. En un instante, el ambiente se tiñó de desesperación.
Esos hombres son peligrosos. ¡Están aquí! ¡Están aquí!, gritó el hombre de la chaqueta oscura. Clara sintió el corazón detenerse. ¿Quiénes eran esos hombres y qué querían? Las puertas de urgencias se abrieron de golpe y un grupo de hombres armados entró, sus rostros imperturbables, sus miradas frías. Rápidamente, los médicos y enfermeros gritaron, comenzando a correr. Todo se volvió un torbellino. ¡Clara, escóndete!, gritó Cayo. Pero las palabras se perdieron en el clamor. Clara no podía pensar. La multitud se dispersó y en medio del caos solo pensó en proteger a su hijo. Un hombre se acercó a Cayo, su rostro una máscara de ira. «Sé lo que tienes y no permitiré que te lo lleves». «Entrégale a la niña». Fue un instante brutal, como si la realidad misma estuviera desmoronándose a su alrededor. «No, no te llevarás a Cayo», gritó Clara, sintiendo la desesperación correr por sus venas. En ese momento, la intensidad aumentó, como si cada susurro, cada mirada y cada palabra cargaran una tensión palpable, lista para estallar. Entonces, un disparo resonó agudo y traicionero. Clara se congeló. Todo se detuvo. El aire se volvió denso. El pánico se agarró de su garganta. Miró hacia Cayo, con su rostro blanco de terror. «¡Mamá!», gritó él, y el mundo se volvió negro. La siguiente imagen fue un caos. Clara vio a Marcelo caer al suelo, el impacto de la realidad chocando con su pecho. No importaba quién había disparado o por qué. En un instante, todo lo que había creído, cada decisión, cada relación, se tambaleaba. La confusión se cernía a su alrededor como una tormenta. ¿Marcelo era realmente el enemigo? ¿Y Cayo, su hijo, era parte de un juego oscuro que no comprendía? La revelación explotó en su mente. Se preguntó si alguna vez podría escapar de las sombras que amenazaban con tragarlos a todos. Y en medio del caos y el llanto, Clara se dio cuenta de que su vida, ya enredada en secretos, ahora se había hundido en un oscuro abismo. ¿Qué vendría a continuación? Las respuestas parecían más lejanas que nunca. El tiempo parecía detenerse en ese instante crítico, entre la mirada helada de Marcelo y el rostro preocupado de Cayo. Clara sentía cómo el aire se volvía pesado, como si el mundo entero sostuviera el aliento. «¿Qué significa eso?», repetía en su mente, mientras un miedo profundo se aferra a su pecho. Pero justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de ella, un segundo disparo resonó, atravesando la tensión del aire como un rayo. Clara sintió el corazón caerle al suelo, mientras el eco del tiro reverberaba. En ese instante, el caos estalló en una vorágine de gritos y empujones. «¡Mamá!», gritó Cayo, sus ojos llenos de terror. La figura de Marcelo se desplomó al suelo, pero antes de que Clara pudiera reaccionar, otra figura apareció detrás de un grupo de personas. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ojos desquiciados. «¡Nadie se mueve!», vociferó, mientras apuntaba a la multitud con un arma. El pánico se desató. La gente comenzó a correr en todas direcciones. Clara, sin embargo, se quedó paralizada. «¡Marcelo!», su mente hacía círculos entre la confusión, pero algo en la expresión de Cayo le decía que no podía ignorar lo que estaba fluyendo. «¡Clara, corre!», le gritó Cayo, pero las palabras se deslizaban fuera de su mente. El sonido de las balas resonaba en sus oídos como el latido de un corazón en fuga. Se escuchó un crujido detrás de ella, y Clara se volvió. Era Bianca, la hermana de Cayo, que había llegado en un instante desde algún rincón del hospital. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos en horror. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó, pero no había tiempo para explicaciones. El caos estaba por consumirlos a todos.
El hijo de Marcelo es el problema. Por eso lo quieren, murmuró una voz en la lejanía. No era la de Clara, ni la de Cayo. Era la de un extraño que se abría paso entre la multitud. Clara lo miró, sintiéndose atrapada en una telaraña de secretos. El niño que llevas dentro es más de lo que piensas. Hay alguien más detrás de todo esto, continuó el desconocido. Esas palabras fueron como una piedra lanzada al agua. Clara tuvo una premonición oscura, un tirón en su corazón. ¿Qué quieres decir?, logró preguntar entre el tumulto. El extraño la ignoró y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Clara estuvo a punto de seguirlo, pero sus instintos la frenaron. Se centró en Cayo. El hombre desaliñado emitió un grito salvaje, y la multitud se partió como si el suelo se abriera. Clara sintió que la realidad se deslizaba fuera de su control. «¡Tienes que salvar a Marcelo!», exclamó una voz familiar, la de Zuleide, emergiendo entre las sombras. «Él tiene la clave para entender todo. No puedes dejar que se lo lleven». Todo se convirtió en un juego de adrenalina. «¿Qué? ¿Quiénes se lo llevan?», gritó Clara, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sin embargo, no era solo él. El destino del niño que llevaba dentro parecía estar atado a la misma red de secretos. «Mamá, vamos», ordenó Cayo, jalando su brazo. «Este lugar no es seguro». Fue entonces cuando un nuevo giro destrozó su percepción de la realidad. «Llévenlo, o todos se arrepentirán», rugió el hombre. Atraídos por su grito, un grupo de hombres armados apareció en la entrada trasera, delimitando la salida. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se volvió peor. Clara entendió de repente lo que estaba en juego. Miró a Marcelo en el suelo, su cuerpo inmóvil. ¿Era realmente el enemigo? ¿Sería este el fin de su vida, o el inicio de un oscuro camino que nunca imaginó? Pero justo en ese momento, la verdad misma salió a la superficie. Zuleide, entre el estruendo, se acercó a Clara, su mirada llenándose de terror. «Hay algo que no te he dicho. Hay algo más que tú no sabes», murmuró. Todo se precipitó cuando el hombre desaliñado se volvió hacia Clara, y con ojos iluminados por el desespero, la señaló. «Lo que realmente importa no es Cayo, ni su familia, sino quién eres tú realmente. El hijo que esperas no es lo que piensas». El tiempo se detuvo. Clara sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «¿Qué quieres decir? ¿Soy parte de todo esto?». «Porque no solo estás esperando un hijo. Estás a punto de dar vida a un legado que cambiará todo», concluyó el hombre antes de que un nuevo grito resonara. Todo se desmoronaba a su alrededor. Su vida era solo un juego de sombras en un laberinto sin salida. Esa revelación rocosa la atravesó como una descarga eléctrica, alterando su visión de su realidad. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Para su hijo? ¿Para Cayo? Todo lo que creía saber giró y se desvaneció como un fantasma en la niebla. Clara comprendió, en un instante revelador, que lo que se avecinaba era más que una simple pelea. Era un enfrentamiento entre las sombras de su pasado y las verdades que aún no había descubierto. ¿Qué otro tipo de monstruos se ocultaban en el laberinto de su historia? Clara sintió como si el aire se detuviera. Las palabras del extraño resonaban en su mente como un eco interminable. Sus articulaciones se tensaban y la angustia le apretaba el pecho. «¿Qué más hay detrás de todo esto?», se preguntó, mirando a Cayo con una mezcla de... Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, un grito desgarrador cortó el aire. Era la madre de la niña secuestrada, que había regresado, su rostro pálido e inunda de desesperación. «¡La han encontrado! ¡La niña está en la azotea!
exclamó mientras la multitud retrocedía, creando un vacío en el que la tensión se palpaba. A medida que la noticia se esparcía, Clara sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Esa niña, ¿qué relación tenía con todo lo que había pasado? La pregunta la carcomía por dentro. ¡Vamos!, gritó Cayo, tomando la mano de Clara. Tenemos que ir. No podemos dejar que la lleven. ¡No más otra víctima! El deseo de salvar a la niña ardía en su voz. Clara lo seguía. El impulso de proteger a su hijo superaba su confusión. Las escaleras de emergencia estaban llenas de gente y su corazón latía como un tambor. A medida que subían, el sonido de pasos apresurados y gritos alarmantes se intensificaban. La escena en la azotea era caótica. Había agentes de seguridad, técnicos y médicos, todos moviéndose con una urgencia desesperada. Los ojos de Clara buscaban entre la multitud. ¿Dónde está?, murmuró, sintiendo que el miedo le oprimía la garganta. Allí, al borde del edificio, una figura pequeña se asomaba entre las sombras. Una niña, su cabello al viento, aterrorizada pero determinada. «¡Súbete, no te muevas!», gritó un agente, pero la niña parecía atrapada en su mundo, cada vez más cerca del abismo. Clara sintió que el tiempo se detenía. No podía permitir que esa niña se convirtiera en una más, un símbolo de una tragedia que parecía no tener fin. Miró a Cayo, y él le devolvió una mirada que decía que lo mismo pensaba. «Voy por ella», dijo Clara, sin pensar, como si las palabras salieran de su boca antes de que pudiera detenerse a considerarlas. «Clara, espera», la advirtió el médico, pero ella ya había corrido hacia la azotea, saltando por encima de los cuerpos que bloqueaban su camino. La adrenalina la empujaba, y en ese momento todo lo demás se desvaneció. La niña la miró con ojos desorbitados. «¡Ayúdame!», gritó, y algo en su voz resonó en lo más profundo de Clara. Se aproximó lentamente, sintiendo cómo el viento soplaba entre ellas, arrastrando las sombras. La niña se encogió, y Clara, llenando su pecho de valor, dio un paso más cerca. «Voy a sacártela aquí. Solo confía en mí», le dijo. Pero de repente, una explosión de ruido sacudió la azotea. Todo el mundo giró en círculo, buscando el origen del caos. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza al ver cómo los hombres armados hacían su entrada. No pudo procesar lo que sucedía, pero de repente el hombre desaliñado apareció de nuevo, esta vez en el centro. «¡No se muevan! ¡Esto es un juego de alto riesgo!», rugió. En ese instante, la verdad explotó en su mente. Las palabras del extraño resonaban aún. ¿Por qué el ruido venía de ellos? ¿Acaso había algo más que no entendía? Fue entonces cuando el caos se intensificó. El hombre desaliñado se giró hacia Clara. Sus ojos ardían en su rostro. «Eres la clave, tú y el niño que llevas. La vida de esta niña y la tuya están entrelazadas en un juego donde no hay ganadores. El legado familiar está en juego», dijo, sus palabras entregando un oscuro peso a la atmósfera. «¿Qué?», balbuceó Clara, sintiéndose desbordada. Era imposible digerir el concepto. Ella un simple peón en una partida que la superaba. Al mirar a Cayo, se dio cuenta de que él también había escuchado. «¿Qué nos estás diciendo?», preguntó Cayo, su voz temblando entre la rabia y la incredulidad. «Las familias están conectadas por secretos, por sangre. La niña es tu hermana, y el niño que esperas es el hijo de un linaje que necesita ser protegido», afirmó el hombre, su mirada intensa perforando el alma de Clara. Un silencio ensordecedor llenó el aire. ¿Su hermana? ¿El hijo era parte de todo eso? La revelación era como un golpe en su pecho.
Todo lo que había creído conocer giraba en espiral, dispersándose como hojas en el viento. La realidad se tambaleaba y el futuro de todos ellos pendía de un hilo. Clara, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies, se dio cuenta de que todo lo que había vivido podría haber sido un embrollo de mentiras y verdades ocultas. ¿Quiénes eran realmente las personas a su alrededor? ¿Qué futuro le esperaba al niño que llevaba dentro? «No, no es posible», gritó en estado de shock, mientras Cayo la tomaba del brazo, tratando de anclarla a la realidad. Era un caos de emociones. La niña la miró con esperanza, y la presión del momento era demasiado. ¿Cómo podría salvarlas a todas y encontrar respuestas al mismo tiempo? Todo ahora dependía de qué elegir. Sin previo aviso, un sonido de sirenas irrumpió, y Clara entendió que el tiempo se estaba acabando. Había que actuar, pero en medio de la confusión, sintió que dos caminos se abrían ante ella. Uno, mantener a salvo a la niña. El otro, descubrir qué demonios realmente significaba todo lo que la rodeaba. ¿Cuál elegiría? La decisión la embargaba. Las luces de la ciudad centelleaban en la distancia, pero el futuro se sentía más oscuro que nunca. Clara sintió como si el aire se detuviera. Las palabras del extraño resonaban en su mente como un eco interminable. Sus articulaciones se tensaban y la angustia le apretaba el pecho. «¿Qué más hay detrás de todo esto?», se preguntó, mirando a Cayo con una mezcla de miedo y confusión. Las luces del pasillo seguían parpadeando, y el caos que había estallado parecía eclipsar cualquier esperanza. Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, un grito desgarrador cortó el aire. Era la madre de la niña secuestrada, que había regresado, su rostro pálido, inundado de desesperación. «¡La han encontrado! ¡La niña está en la azotea!», exclamó, mientras la multitud retrocedía, creando un vacío en el que la tensión se palpaba. A medida que la noticia se esparcía, Clara sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. ¿Esa niña? ¿Qué relación tenía con todo lo que había pasado? La pregunta la carcomía por dentro. «¡Vamos!», gritó Cayo, tomando la mano de Clara. «Tenemos que ir. No podemos dejar que la lleven. ¡No más otra víctima!». El deseo de salvar a la niña ardía en su voz. Clara lo seguía. El impulso de proteger a su hijo superaba su confusión. Las escaleras de emergencia estaban llenas de gente, y su corazón latía como un tambor. A medida que subían, el sonido de pasos apresurados y gritos alarmantes se intensificaban. La escena en la azotea era caótica. Había agentes de seguridad, técnicos y médicos, todos moviéndose con una urgencia desesperada. Los ojos de Clara buscaban entre la multitud. «¿Dónde está?», murmuró, sintiendo que el miedo le oprimía la garganta. Allí, al borde del edificio, una figura pequeña se asomaba entre las sombras. Una niña, su cabello al viento, aterrorizada pero determinada. «¡Súbete! ¡No te muevas!», gritó un agente. Pero la niña parecía atrapada en su mundo, cada vez más cerca del abismo. Clara sintió que el tiempo se detenía. No podía permitir que esa niña se convirtiera en una más, un símbolo de una tragedia que parecía no tener fin. Miró a Cayo, y él le devolvió una mirada que decía que lo mismo pensaba. «Voy por ella», dijo Clara, sin pensar, como si las palabras salieran de su boca antes de que pudiera detenerse a considerarlas. «Clara, espera», la advirtió el médico, pero ella ya había corrido hacia la azotea, saltando por encima de los cuerpos que blé. La adrenalina la empujaba, y en ese momento todo lo demás se desvaneció. La niña la miró con ojos desorbitados. «¡Ayúdame!», gritó, y algo en su voz resonó en lo más profundo de Clara. Se aproximó lentamente, sintiendo cómo el viento soplaba entre ellas, arrastrando las sombras. La niña se encogió, y Clara,
llenando su pecho de valor. Dio un paso más cerca. «Voy a sacarte de aquí. Solo confía en mí», le dijo. Pero, de repente, una explosión de ruido sacudió la azotea. Todo el mundo giró en círculo, buscando el origen del caos. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza al ver cómo los hombres armados hacían su entrada. No pudo procesar lo que sucedía, pero de repente, el hombre desaliñado apareció de nuevo, esta vez en el centro. «¡No se muevan! Esto es un juego de alto riesgo», rugió. En ese instante, la verdad explotó en su mente. Las palabras del extraño resonaban aún. ¿Por qué el ruido venía de ellos? ¿Acaso había algo más que no entendía? Fue entonces cuando el caos se intensificó. El hombre desaliñado se giró hacia Clara. Sus ojos ardían en su rostro. «Eres la clave, tú y el niño que llevas. La vida de esta niña y la tuya están entrelazadas en un juego donde no hay ganadores. El legado familiar está en juego», dijo, sus palabras entregando un oscuro peso a la atmósfera. «¿Qué?», balbuceó Clara, sintiendo como el pánico comenzaba a carcomerla. La revelación sacudió su realidad más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. Las familias están conectadas por secretos, por sangre. La niña es tu hermana, y el niño que esperas es el hijo de un linaje que necesita ser protegido», afirmó el hombre, su mirada intensa perforando el alma de Clara. Un silencio ensordecedor llenó el aire. ¿Su hermana? ¿El hijo era parte de todo eso? La revelación era como un golpe en su pecho. Todo lo que había creído conocer giraba en espiral, dispersándose como hojas en el viento. La realidad se tambaleaba, y el futuro de todos ellos pendía de un hilo. Clara, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies, se dio cuenta de que todo lo que había vivido podría haber sido un embrollo de mentiras y verdades ocultas. ¿Quiénes eran realmente las personas a su alrededor? ¿Qué futuro le esperaba al niño que llevaba dentro? «¡No! ¡No es posible!», gritó en estado de shock, mientras Cayo la tomaba del brazo, tratando de anclarla a la realidad. Era un caos de emociones. La niña la miró con esperanza, y la presión del momento era demasiado. ¿Cómo podría salvarlas a todas y encontrar respuestas al mismo tiempo? Todo ahora dependía de qué elegir. Sin previo aviso, un sonido de sirenas irrumpió, y Clara entendió que el tiempo se estaba acabando. Había que actuar, pero en medio de la confusión, sintió que dos caminos se abrían ante ella. Uno, mantener a salvo a la niña. El otro, descubrir qué demonios realmente significaba todo lo que la rodeaba. ¿Cuál elegiría? La decisión la embargaba. Las luces de la ciudad centellaban en la distancia, pero el futuro se sentía más oscuro que nunca. Entonces un grito agudo resonó de repente, rasgando la atmósfera y robándoles la atención. «¡Es ella!». «¡No se la lleven!», clamó una voz familiar. Clara se giró y vio a Zuleide pálida, atravesando el tumulto, los ojos desorbitados de terror. «Ella no es lo que piensan. Tú no eres su madre». El tiempo pareció detenerse. Las palabras de Zuleide se hundieron en su mente como un ancla. El lugar se volvió un torbellino de murmullos y confusión. Clara no podía comprender. ¿Cómo? ¿Qué estaba diciendo? Ella es parte de un experimento. «Todo esto es una trampa», continuó Zuleide, temblando. «Los hombres armados no son solo amenazas. Ellos están aquí para llevarse a la niña, porque ella no es solo una niña. Ellos saben que tú eres el vínculo perfecto». Clara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que creía había sido arrastrado a un mar de incertidumbre. «¿Qué experimentos? ¿Qué quieres decir?», preguntó,
intentando aferrarse a alguna lógica. Zuleide se movió más cerca, presionando su mano. Te lo contaré todo. Hay un oscuro secreto familiar, Clara. El niño que llevas tú no es solo de Cayo, ni de Marcelo. Es un objeto de poder. Un legado que necesita ser protegido o podría caer en manos equivocadas. La realidad comenzó a reestructurarse en su mente. Las conexiones empezaban a hacer sentido, pero el horror acechaba. ¿Qué clase de poder viven en su interior? La niña no solo era su hermana, sino algo más en el peligroso juego del que nadie conocía las reglas. Y así, en medio del caos, Clara se vio en la encrucijada más peligrosa de su vida. Salvar a la niña, que podría ser su hermana, o arriesgarse a descubrir una verdad oscura que podría destruir todo lo que conocía. Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, un grito desgarrador cortó el aire. Era la madre de la niña secuestrada, que había regresado, su rostro pálido e inundado de desesperación. «¡La han encontrado! ¡La niña está en la azotea!», exclamó mientras la multitud retrocedía, creando un vacío en el que la tensión se palpaba. A medida que la noticia se esparcía, Clara sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. ¿Esa niña? ¿Qué relación tenía con todo lo que había pasado? La pregunta la carcomía por dentro. «¡Vamos!», gritó Cayo, tomando la mano de Clara. «Tenemos que ir. No podemos dejar que la lleven. ¡No más otra víctima!». El deseo de salvar a la niña ardía en su voz. Clara lo seguía. El impulso de proteger a su hijo superaba su confusión. Las escaleras de emergencia estaban llenas de gente, y su corazón latía como un tambor. A medida que subían, el sonido de pasos apresurados y gritos alarmantes se intensificaban. La escena en la azotea era caótica. Había agentes de seguridad, técnicos y médicos, todos moviéndose con una urgencia desesperada. Los ojos de Clara buscaban entre la multitud. «¿Dónde está?», murmuró, sintiendo que el miedo le oprimía la garganta. Allí, al borde del edificio, una figura pequeña se asomaba entre las sombras. Una niña, su cabello al viento, aterrorizada pero determinada. «¡Súbete! ¡No te muevas!», gritó un agente. Pero la niña parecía atrapada en su mundo, cada vez más cerca del abismo. Clara sintió que el tiempo se detenía. Miró a Cayo, y él le devolvió una mirada que decía que lo mismo pensaba. «Voy por ella», dijo Clara, sin pensar, como si las palabras salieran de su boca antes de que pudiera detenerse a considerarlas. «¡Clara, espera!», la advirtió el médico, pero ella ya había corrido hacia la azotea, saltando por encima de los cuerpos que bloqueaban su camino. La adrenalina la empujaba, y en ese momento, todo lo demás se desvaneció. La niña la miró con ojos desorbitados. «¡Ayúdame!», gritó, y algo en su voz resonó en lo más profundo de Clara. Se aproximó lentamente, sintiendo cómo el viento soplaba entre ellas, arrastrando las sombras. La niña se encogió, y Clara, llenando su pecho de valor, dio un paso más cerca. «Voy a sacarte de aquí». Clara sintió que el corazón le latía con fuerza al ver cómo los hombres armados hacían su entrada. No pudo procesar lo que sucedía, pero de repente el hombre desaliñado apareció de nuevo, esta vez en el centro. «¡No se muevan! ¡Esto es un juego de alto riesgo!», rugió. En ese instante, la verdad explotó en su mente. Las palabras del extraño resonaban aún. ¿Por qué el ruido venía de ellos? ¿Acaso había algo más que no entendía?
Fue entonces cuando el caos se intensificó. El hombre desaliñado se giró hacia Clara. Sus ojos ardían en su rostro. Eres la clave, tú y el niño que llevas. La vida de esta niña y la tuya están entrelazadas en un juego donde no hay ganadores. El legado familiar está en juego, dijo, sus palabras entregando un oscuro peso a la atmósfera. Los hombres armados comenzaron a disparar al aire, mientras la multitud se echaba atrás en pánico. «¡Bajen del techo! Este es un área restringida». «¿Qué quieres decir?», balbuceó Clara, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Las revelaciones sacudieron su realidad más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. «¿De qué legado hablas? Las familias están conectadas por secretos, por sangre. La niña es tu hermana, y el niño que esperas», la interrumpió el hombre. Pero antes de que pudiera terminar, una explosión resonó detrás de ellos. El estruendo retumbó, y el edificio pareció temblar. Clara fue empujada hacia un lado, lanzada contra la pared. El polvo llenó el aire, todo se volvió gris y borroso. Sus pulmones ardían. La caótica escena se desvaneció en medio de la nube. Gritos y llantos destellaban a su alrededor. «¡Clara!», gritó Cayo, pero su voz se ahogó entre el sordo estruendo. Las imágenes se distorsionaron, y en ese instante de confusión, Clara pudo ver cómo un hombre se abalanzaba sobre la niña, dientes apretados contra su cuello. Todo se convirtió en un caos demencial. Nadie sabía a quién proteger primero. Y entonces, en una fracción de segundo, algo más irrumpió. El hombre desaliñado giró repentinamente hacia Clara y con un gesto rápido desenfundó una pistola. «El niño que esperas no es solo de Cayo», repitió, pero su voz se detuvo al ver algo detrás de ella. Clara se dio vuelta y vio algo que la dejó helada. Era Bianca, y su rostro reflejaba un terror absoluto. «No, tú no», gritó, pero fue demasiado tarde. Clara escuchó un disparo. El mundo se detuvo. Todo se congeló en su mente. La bala recorrió el aire, un silbido agudo que resonaba en su cabeza mientras sus ojos se fijaban en Bianca, cuya expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y dolor. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. «¡No!», gritó Clara, pero no había palabras en su garganta. La imagen de Bianca cayendo al suelo, inmóvil, rayó su realidad. Un nuevo nivel de horror la atravesó. La tragedia se había desatado. «¡Bianca!», se lamentó, pero su eco se ahogó en medio del caos. Las miradas se volvieron hacia Clara. En ese instante, todo cambió. El hombre desaliñado sonrió, una satisfacción cruel cruzando su rostro. «El legado está a salvo ahora. ¡No hay vuelta atrás!». Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué había hecho? Las conexiones que creía entender, frescas y peligrosas, ahora se enredaban más. ¿Era realmente una madre en un juego de supervivencia? Mientras su mente luchaba por asimilar la horrorosa verdad, el futuro se cerró ante ella, como un lienzo manchado de sangre. ¿Podría alguna vez entender los secretos que ahora amenazaban con devorarlas a todas? La confusión, mezclada con un dolor profundo, devastó su ser. La realidad se desvanecía mientras las luces del caos se convertían en sombras, y ella solo podía quedarse allí, atrapada entre la pérdida, la ira y el desamor. La escena era un caos total. Clara apenas podía procesar lo que había sucedido, el cuerpo de Bianca caído, el estruendo de la explosión, el rostro de Cayo como un lienzo de terror. Esa imagen se grabó en su mente, un tormento que la perseguiría.
Luchó por mantenerse en pie. Cada latido un recordatorio de que debía actuar. Los hombres armados avanzaban. Uno empujó a un paramédico. «No me hagas perder el tiempo», rugió. Su voz sonaba como un trueno que reverberaba en los oídos de Clara. El hombre desaliñado comenzaba a reírse, una risa fría que le desgarraba el alma. «¿Creías que esto iba a terminar bien? Todo lo contrario. Tienes que ayudarme». La niña, Clara, con un tono desesperado, extendió la mano hacia la pequeña asomada al borde. La niña estaba aterrorizada. Huía de la incertidumbre. Un sudor frío recorrió la frente de Clara cuando vio que el hombre Armando apuntaba su arma hacia la niña. «¡No!», gritó, y ese grito era un eco de su lucha interna. La niña era todo lo que le quedaba. El tiempo parecía avanzar en cámara lenta. Cayo, su rostro ahora decidido, corrió hacia ella. «Voy a sacarla, Clara. Solo cúbreme», le dijo. Su determinación irradiaba fuerza. «No te atrevas», le gritó el hombre desaliñado. La niña dio un paso hacia adelante, temerosa pero valiente. Clara sintió una oleada de orgullo mezclada con terror. «Solo ven, aléjate de él», le gritó. El hombre no lo pensó dos veces y disparó al aire, haciendo que todos se agacharan y gritaran. Clara aprovechó ese instante. «¡Ahora, Cayo!», ordenó, su voz resonando con la fragorosa determinación de una madre. Con un salto, Cayo avanzó rápidamente, armando una barricada con su cuerpo. Luchaban el uno por el otro, pero el tiempo no era más que un lujo. El caos aumentaba. Clara sintió el miedo arrastrándose dentro de ella, como una sombra oscura. Las luces del lugar comenzaban a parpadear, y el eco de las sirenas se acercaba. «Tienen que irse, los van a atrapar», la advertía Zuleide desde la entrada al edificio. Clara no se detuvo, su enfoque se mantuvo en la misión. De repente, el grito de la niña cortó el aire. «¡Mamá, ayúdame!». Todo su mundo se desmoronó, y el miedo apretó su corazón. La visión de Bianca caía a sus pies. «No, Bianca, no». El dolor la invadió, pero tenía que seguir. Finalmente, la madre, las armas y el tiempo se unieron en un único punto. Aprovechó la oportunidad, corrió hacia la niña y le extendió los brazos. «Ven aquí, yo te protejo». En ese momento las luces titilaban y el peligro acechaba en el aire. Todo se centró en ese abrazo, pero un disparo resonó. El corazón de Clara se detuvo. Una sombra caía. El hombre armado, con su mirada fría, observó el caos. «Ahora lo entiendo. Esto no es más que un juego. Tu vida está ligada a la de la niña y su legado». «¿Qué legado?», gritó Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente luchaba entre la realidad y la desesperación. La verdad permanecía oculta en un velo de misterio. Y entonces Zuleide, temblorosa, se puso de pie frente a ellos. «El niño es el hijo que todos quieren, el legado que debe ser mantenido a salvo». Clara sintió su pecho apretarse. La revelación era aterradora. Todo estaba interconectado, y el destino que había creído simple era un laberinto de secretos. Al final, una decisión colosal se cernía sobre ella. Podía desenmascarar todo lo que había ocurrido, exponiendo las sombras, o hacer lo que fuera necesario para proteger a aquellos que amaba. Su voz tembló mientras miraba a la niña. «No vamos a permitir que te lleven», se autoconvenció, sintiendo que el poder de una madre era más fuerte que cualquier arma. «Vámonos», gritó Cayo, tomando su otra mano, mientras el pánico crecía a su alrededor. Clara no miró atrás, solo siguió el camino hacia la salida, sintiendo que su corazón latía con la fuerza del caos. Y así, como un rayo de esperanza desgarrador, se lanzó al futuro, dando un paso hacia lo desconocido.
Es el momento de que te unas a la aventura. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán, cada una más impactante que la anterior. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta comunidad. Te invito a que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, share inmediatamente este video con al menos 5 amigos que deban conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo y no